Saludos, compatriotas. El día de hoy queremos conversar con ustedes, darles a conocer resultados en el tema económico, preparándonos ya para enfrentar esta situación tan difícil. Mientras van los días, usted y yo y todo el país debemos de prepararnos en cómo sacarle provecho a esta crisis o cómo enfrentarla, cómo gerenciarla. Y ahora el equipo económico nos dará una información supremamente importante para poder avanzar en esa dirección. Como ya lo he dicho, nuestra prioridad es salvar vidas. Eso pasa por atender a las personas que se infectan con COVID-19 lo más temprano posible. Está comprobado en Honduras, por nuestros médicos, nuestro sistema de salud, que entre más temprano a usted se le detecte y se le atienda, hay altísimas posibilidades de salvarle la vida a las personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para eso, incrementando el número de pruebas, visitando barrios, colonias, con los equipos médicos y con la policía para buscar a quienes han contagiado o han estado en contacto con personas que tienen el virus. Yo quiero pedirle, por favor, no tenga miedo a estas cuadrillas. Son para proteger su salud, la de su familia. Son para salvarle la vida a usted, a su familia y a la comunidad entera. Porque recuerde, usted es el responsable de su salud. Usted es el responsable de su familia. Salvar vidas también significa salvar empresas, salvar empleos. Y para esto el Gabinete Económico ha trabajado incansablemente en la búsqueda de soluciones adecuadas para mantener a flote la economía mientras estamos sufriendo esta pandemia. Economía que venía muy bien. A nivel del continente teníamos niveles muy superiores a la media, pero lamentablemente nos ha ocurrido esto. Y veníamos también con mejores perspectivas, inclusive para este año. Los números que me daba el presidente del Banco Central de los primeros meses de este año iban marchando muy bien. Pero como todos sabemos, el mundo entero se detuvo ante la pandemia. Los mercados cayeron. Hoy buscamos las soluciones inteligentes para poder sobrellevar lo que falta de la pandemia y crear una nueva normalidad, empezar de nuevo. Repito, siempre sobreponiendo ante todo la vida humana. Nada está por encima de eso. Ninguna presión. Vamos haciéndolo de acuerdo a cómo se desarrolla el virus, pero sobre todo al papel importantísimo que juega cada uno de nosotros los hondureños en este momento. Si todos seguimos las medidas, pronto empezaremos esta nueva normalidad. Pero es responsabilidad de todos, es responsabilidad suya, mía, como individuos. Muy bien, ahora nos acompañan doña Miriam Guzmán, Rocío Tábora, Wilfredo Cerrato, Edwin Andrade y a la distancia, Mayra Falca. Comencemos con el presidente del Banco Central, don Wilfredo Cerrato, a ver si nos puede dar un panorama de las cifras macroeconómicas que el país tiene en este momento, el impacto que va a tener esta crisis. Tenemos que conocerla, compatriotas, porque eso nos va a dar el sentido de ahorro, el sentido de gastar o invertir en lo que sea realmente necesario. Tenemos que volvernos austeros, tenemos que cuidar cada centavo, tenemos también que ser creativos. Entonces, quisiera pedirle, presidente Cerrato, si nos da un panorama de cómo mira esto el banco y usted. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, presidente, como lo conversamos hace un par de horas que anunciamos el cierre de la misión, segunda revisión, segundo acuerdo con el FMI, estoy muy contento. Gracias a Dios, presidente, en medio de estos grandes retos, hemos tenido muy buenas noticias en estos días. Calificadora de riesgos Moody's, luego calificadora de riesgos Standard & Poor's, en medio
de estos retos mantiene la calificación de riesgo país de Honduras. Entonces, permítame, presidente, vale la pena aquí, no me sentiría bien si no lo felicito. Lo felicito porque esto ahora, y es bueno que usted lo explique, es bueno que el pueblo hondureño sepa qué ha valido la pena el sacrificio de estos años atrás y qué significan estas calificaciones de hoy, qué significa haber cerrado también este capítulo con el fondo y qué se nos abre. Así es de que a todos ustedes, gracias por ese trabajo en favor de Honduras. A la orden, gracias. Sí, un trabajo y bueno, también, presidente, ayer culminamos con esta segunda revisión. Si ustedes leen el título, da un mensaje bien contundente y claro de certidumbre para el país. El FMI, una institución que para todos es conocida, que es una institución muy estricta, no es fácil negociar con ellos, es muy enriquecedor esas negociaciones porque debatimos nuestras propuestas y las comparamos con las mejores prácticas y siempre hay un consenso de parte del gobierno y de parte del equipo del FMI y es escoger la que más beneficie al país. Estas calificaciones de riesgo que se mantienen, este voto de confianza del FMI precisamente es un mensaje para los inversionistas, para las familias, inversionistas locales, extranjeros con intereses en el país, de que en Honduras lo que es materia económica se ha venido manejando con responsabilidad. Y otro mensaje contundente, presidente, que aún en medio de este reto, las soluciones no son desarreglar lo que hemos venido arreglando, es al contrario, ponernos más creativos sin desarreglar lo que hemos tenido arreglado. Y eso precisamente, y mira el mensaje del FMI, le dice, Honduras tenía un acuerdo donde podía accesar a más o menos 300 millones y hoy hemos decidido, dice la misión del fondo, ampliarles después de 10 días de debate y de revisión estricta de los números, transparencia, aquí se abren los números de par en par, ¿verdad? Y los invitamos a ellos a que los evalúen y los revisen. Entonces, presidente, muy contento, demuestra el compromiso que tiene el Gabinete Económico en la dirección que desde hace 6 años, ¿verdad? Usted lo ha definido, nosotros convencidos en este tema lo hemos impulsado también. Todos estamos viviendo un reto fuerte. Anunciamos hoy, presidente, que el Producto Interno Bruto que estimamos para este año caerá entre un 2.9% a 3.9%. El FMI ha establecido un dato específico de 3.3, ¿verdad? Ellos tienen muchos insumos del sector externo, nosotros del sector interno, y qué bueno que su estimación está dentro de este rango que habíamos preparado dentro del equipo del Banco Central. Y ante los retos hay que buscar oportunidades y revisábamos que en el sector agroindustrial, sectores como el café, sectores como aceite de palma, sectores como el banano, van a tener no una disminución en la generación de divisas, sino incluso un poquito más. Alrededor de unos 60, 62 millones de dólares estimamos que estos 3 rubros van a generar más que lo que generaron el año anterior. Y doy esto también porque sé que vamos a tocar un tema muy importante que es el apoyo al agro. Aquí estamos demostrando que el sector de alimentos, y sabemos que todo viene del campo, es un sector de grandes oportunidades y como lo ha manejado usted y definido usted, presidente, y como le hemos buscado soluciones en materia fiscal y monetaria y en materia de macroprudencial, toda persona que quiera trabajar, que quiera financiamiento, que quiera asistencia técnica, que ocupe a alguien que le compre los productos como el gobierno lo ha establecido, garantizando la compra y precios en maíz y en otros productos, tiene la oportunidad para lograr el éxito. También, presidente, pues dentro de las cosas ventajosas, sí hay una estimación de una inflación menor
y eso precisamente nos permite lo que podemos ver en pantalla, que el Banco Central tenga una política de expansión, es decir, de liberar recursos para que estos estén a disposición de la banca para que puedan ser prestados a los hogares y las empresas. Entre la primera y segunda paquete de medidas se han liberado alrededor de 21.400 millones de lempiras, que representa alrededor de 3.5% del PIB, más otras medidas que hemos venido tomando, como la facilidad crediticia primera que nos dio el fondo, y ahora el tema de fondo de garantías por casi 5.000 millones, que entre esos últimos dos representan 1.4 del PIB. En total estaríamos hablando en medidas de política monetaria y de financiamiento externo de casi 5 puntos porcentuales del PIB. De nuevo aquí se están dando oportunidades para que salgamos avantes en esta crisis y aprovechemos las oportunidades que nos dan. Por los momentos, presidente, esa sería la introducción y entiendo que vamos a hablar un poquito más adelante del tema de fondo de garantías. Gracias. Muy bien, gracias, presidente Cerrato. Ahora la ministra Miriam Guzmán, tal vez podemos hablar de los alivios fiscales, de los temas tributarios, y también es bueno hablarle a la gente cómo está la situación para que nos preparemos. Así es, presidente. Muy buenos días y muy buenos días a toda la nación. Gracias por la oportunidad de poder dar el informe de lo que han sido estos primeros 4 retadores meses de lo que va el año. Una de las medidas que usted aprobó y que ha dado muy buen resultado como alivio fueron las moratorias en el pago, por así decirlo, para los pequeños y medianos contribuyentes, que vale la pena mencionar, son los que generan el 70% de los empleos en el país. Beneficios que, a pesar, por así decirlo, de que se aprobaron, vimos una solidaridad muy importante de parte de los pequeños y medianos, que luego se lo voy a desarrollar. Para recordarlo, eso quiere decir, ministra, que a pesar de la crisis la gente fue y apoyó, y muchos han mantenido a sus empleados. Así es, presidente, y a pesar de la campaña negativa que algunos malintencionados emprendieron en contra de la administración tributaria, la gente dijo presente, y a nosotros nos sorprendió grandemente el comportamiento de los pequeños y de los medianos, porque el grande al final tiene su músculo financiero, tiene cómo cumplir con sus obligaciones, y la mayoría hace la previsión desde el año anterior. Así que la sorpresa fue bastante grata, ya luego se la voy a mostrar para que el resto de la población también la vea. Y un poco para recordarnos, las medidas, pues se postergó hasta el 30 de junio, el cumplimiento de la presentación y el pago de la declaración de impuestos sobre la renta, el activo neto, aportación solidaria, la contribución especial que hace el sector social de la economía, los alquileres, los excedentes de operación del sector educativo, y asimismo la contribución especial que nos hace el sector cooperativo. Esa se postergó hasta el 30 de junio. Al vencimiento normal pues estaba para los grandes contribuyentes. Se dio un incentivo especial del 8.5% para todos aquellos pequeños y medianos que quisiesen cumplir con su obligación en abril, como correspondía. También se pospuso la declaración informativa del impuesto, de precios de transferencia, ¿verdad? Los pagos a cuenta también se prorrogaron, el primer pago a cuenta pasa para agosto, el siguiente para octubre y el tercero pues para diciembre. Hay una medida fiscal que fue bastante bien acogida, presidente, que fue la habilitación de la clave de autorización de impresión, que es el famoso CAI, que de acuerdo con el régimen de facturación, si el contribuyente tenía mora en la cuenta corriente, pues se le limitaba la autorización de documentos fiscales o las facturas, como normalmente la conoce la gente, pero usted tomó la decisión y procedimos a habilitar a todos nuestros contribuyentes, así que tienen ese beneficio también. Y luego la habilitación de aquellos documentos fiscales que ya estaban próximos a vencer y se prorrogó su vigencia. Esos son los beneficios tributarios pues que usted
autorizó. Luego también lo que es el cálculo de los pagos a cuenta, en lugar de hacerlo al 100% de lo que declararon, pues se está haciendo con base al 75%. Siguiente. Como le mencionaba, para alegría realmente de nosotros, y aquí hay que hacer un reconocimiento al pequeño y al mediano contribuyente, para nuestra sorpresa declararon 30.072 MIPYMES en abril, presidente, en lugar de hacerlo en junio. ¿Qué resultó esto? Pues tuvieron el beneficio del descuento del 8.5%, que fue de aproximadamente 94 millones de lempiras. Claro, para nosotros eso es un sacrificio, sin embargo, esos 94 millones de lempiras pues le ayudará al pequeño y al mediano para seguir con sus actividades y básicamente para mantener empleos. Acá el segundo punto también es muy importante, se recordará que se está agregando un 10% adicional al reconocimiento del gasto deducible siempre y cuando las empresas mantengan el mismo número de empleos que tenían hasta antes de la pandemia. Esto nos puede dejar hasta 463 millones de lempiras como gasto deducible por mantener el mismo número de puestos de trabajo, repito, que se tenían, porque todas estas medidas pues obviamente tienen como intención preservar el mayor número de empleos durante la vigencia de la pandemia. Siguiente. Aquí viene la recaudación de abril, presidente, también sorpresa para nosotros. Nuestras proyecciones realmente eran mucho más conservadoras, pensábamos que iba a estar más a la baja. Sin embargo, logramos recaudar 5.000 millones de lempiras en el impuesto sobre la renta, de eso desglosado 4.000 millones aproximadamente de los grandes contribuyentes y aproximadamente 1.000 millones de pequeños y medianos. En impuestos sobre la venta, pues tuvimos una recaudación de 1.088 millones, en otros conceptos, que es selectivo al consumo básicamente, fueron 425 millones, lo que nos dejó una recaudación en abril de 6.527 millones, por supuesto inferior a lo que teníamos proyectado, pero superior a las expectativas dada la crisis del pueblo hondureño. Es importante que usted conozca, presidente y pueblo, que el escenario que se ha construido para el 2020, de acuerdo con el impacto que pueda tener el COVID, puede ser, y lo hemos modelado tomando como base 3, 4 y 5 meses, de acuerdo con el encierro que se pudiese tener. Sí, a 3 meses la recaudación al fin de año apenas llegaría en ingresos tributarios en 93.911 millones, lo que tendríamos una caída de ingresos tributarios de 13.533 millones de lempiras. Si la pandemia o el encierro dura 4 meses, entonces ahí es más dramática, bajaríamos a 90.000 millones de lempiras con una pérdida de 16.000 millones, y si dura, que esperemos en Dios que no, y la responsabilidad de cada uno de nosotros de guardar el distanciamiento social, de utilizar mascarilla, gel, lavarnos las manos, entonces esperamos no llegar a los 5 meses, pues la caída serían 87.177 millones de lempiras con un impacto negativo de 20.000 millones de lempiras. Esto solo es un escenario tributario específicamente, obviamente a la Caja Única le impactaría más en virtud de que ellos manejan otros ingresos. Aquí, lastimosamente, lo que podemos reflejar es que los meses, bueno, enero y febrero se miraban muy positivos, presidente, con un crecimiento en la recaudación. Teníamos una variación interanual del mes de febrero de 6.3, esto quiere decir en relación con febrero del año pasado, tuvimos en la recaudación un crecimiento de 6.3%, se miraba bien el panorama, dadas las medidas económicas que usted y el equipo venían tomando en el 2019, pero lastimosamente nos llegó la crisis y aquí podemos ver entonces la caída de la recaudación. En la filmina del lado derecho, creo que sería el izquierdo de la pantalla, lo podemos ver el desglose ya por sectores. La ciudadanía puede ver uno de los sectores más afectados, construcción, que es uno de los que usted venía apoyando fuertemente, ¿verdad? Y así el resto de los sectores que están ahí reflejados.
Siguiente. Importante, presidente. Dada la caída significativa de los tributos, con responsabilidad, yo creo que es momento de comenzar ya a reflexionar si es justo o no seguir manteniendo el gasto tributario o las exoneraciones que el Estado de Honduras otorga y que durante el ejercicio fiscal 2019 pues alcanzó la cifra de 39,000 millones de lempiras. Como siempre lo hemos mencionado, las exoneraciones per se no son malas, porque normalmente se utilizan como incentivos para atraer inversión. Sin embargo, creo que la reflexión que debemos de empezar a realizar es si todas las exoneraciones que hoy por hoy se están otorgando dan el rendimiento que como población deberíamos de estar esperando. ¿Y qué quiere decir rendimiento? Generación de más fuentes de empleo, atracción de nuevas inversiones, generación de un crecimiento económico atractivo, generación de divisas. Así que así se compone el gasto tributario. Actualmente el 53% de esos 39,000 millones de lempiras se otorga en impuestos sobre venta. 39% se da en impuestos sobre la renta y un 8% se da en aporte social a la conservación de patrimonio real, que es el ACPP. Así que esa es una de las reflexiones que como administración tributaria, presidente, exponemos, ¿verdad? ¿Seguimos con el mismo ritmo de gasto tributario o dada la caída de las recaudaciones debemos de comenzar a revisar? A ver si se están generando las fuentes de empleo que se deben de dar, si son realmente empleos de calidad, si hay nueva inversión, si se está generando divisas en el país y si todos estos 39,000 millones de lempiras lo vemos en un crecimiento económico atractivo dentro de la nación. Muy bien. Entendería entonces que no nos ha ido tan mal a pesar de la crisis, pero sí tenemos unos grandes compromisos, enormes, porque no se tenía planificado invertir tanto en enfrentar esta pandemia. Yo quisiera aprovechar para decirles que como gobierno estamos trabajando también con asesores internacionales, nacionales, asesores que son comprometidos y expertos en esta materia económica. Por ejemplo, en el caso de los internacionales estamos con el doctor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard y con todo un equipo, y ellos están también monitoreando esta pandemia en otros países, cosa que nos ayuda también bastante. Al igual el doctor Matt, también del equipo de Harvard, nada más que de otra facultad, por decirlo así, también está haciendo equipo con nosotros. A ellos les agradecemos. También hemos tenido gente del PNUD que nos ha estado también contribuyendo. Muy bien, ahora quisiera pasarle la palabra a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, para que nos hable también del riesgo país, estas evaluaciones, los recursos que se han solicitado, dónde están, porque se habla principalmente en el Congreso, he escuchado, les hemos dado tantos millones. Yo quiero decirles, compatriotas, el Congreso tiene la autoridad de decir, usted se puede endeudar hasta aquí, usted puede poner este impuesto, usted puede disponer de esto, le aprobamos este préstamo, pero no es que ese dinero el Congreso nos dice aquí está. No, hay que irlo a buscar y a ver en qué momento llega y si llega en qué se va a ejecutar. Yo creo que al margen, Rocío, que nos dé hoy algunas palabras sobre eso, es bueno preparar y todo el equipo económico preparar en esa materia una presentación para el pueblo hondureño y para el Congreso también, para que les demos cuentas a ellos y que ellos comprendan, sepan que una cosa es autorizar un préstamo y otra cosa es tenerlo. Así es. Y si lo tenemos, sí se puede empezar a usar. ¿Y en qué? ¿Verdad? La palabra, Rocío. Gracias, presidente. Primero, reiterar la importancia que tiene para el país que ambas calificadoras de riesgo, tanto Moody's como Standard & Poor's, nos hayan mantenido la calificación estable, cuando en muchos otros países, pues más bien
están bajando. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente es un mensaje de confianza al manejo ordenado de las finanzas públicas, a las correctas medidas en materia de política monetaria, a la focalización del gasto para proteger a la población en el contexto de la emergencia y a las medidas que estamos priorizando para la reactivación económica. Y la confianza de que con todo este conjunto de medidas vamos a salir de este bache, ¿verdad? Y que en el 2021 podemos empezar a ver una mayor recuperación. Porque si bien es cierto, este impacto que el presidente Banco Central mencionaba, que podría andar por un 3,3, como lo menciona el fondo, en la caída del crecimiento económico, también tiene un impacto en la caída de los ingresos y por lo tanto tiene un impacto en el déficit fiscal que podríamos andar cerrando este año por el 4% del Producto Interno Bruto, cuando veníamos de 6 años de venir bajando casi 1 punto por año y el año pasado cerramos con 0,9% del PIB del déficit fiscal. Y ahí, si me permite recordarles algo al pueblo hondureño, cuando iniciamos nuestro gobierno casi teníamos un déficit fiscal de 8, ¿verdad? 8. Es que hemos venido bajando. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiene dinero que le ingresa y cuánto va a pagar? Y a veces no tiene suficiente para pagar lo que tiene que pagar. Entonces, esa diferencia, cuando está corto para cumplir todo lo que tiene que, de acuerdo al presupuesto, esa diferencia es ese déficit. Quiere decir que el buen trabajo que veníamos haciendo, pues nos ha ayudado a más o menos amortiguar la cosa, pero aún así va a ser 4, ¿verdad? 4, sí. Sin embargo, estas calificadoras lo que dicen cuando evalúan el conjunto de medidas, que si bien es cierto va a ser 4, que estamos también haciendo un uso responsable de ese espacio de deuda, ¿verdad? Que el Congreso dice, pero nosotros tenemos que salir a buscar, como usted bien lo indica, pero también que tenemos claridad en cómo vamos a ir recuperando esas reglas fiscales que están en nuestra ley de responsabilidad fiscal. Lo otro importante, presidente, aparte de estas evaluaciones que son favorables, ¿verdad? Que es una buena valoración de lo que estamos haciendo bajo su liderazgo, señor presidente. El otro tema central, y que también lo reitera el boletín del fondo, es que fíjese que todos están valorando que estamos haciendo una focalización muy buena de las medidas para apoyar a la población durante la emergencia y preparándonos para salir adelante de esto. O sea que el programa Honduras Solidaria, que es apoyo a la alimentación de la población estamos en esta situación de confinamiento, que las medidas de apoyo temporal solidario para los trabajadores que están bajo las medidas de alivio fiscal que ya la ministra Guzmán mencionara, también ya se están utilizando, es una medida muy bien focalizada. También los otros programas orientados a mejorar el gasto y la inversión en salud. O sea que son medidas bien precisas, correctamente aplicadas y más las otras medidas de reactivación económica, del agro y construcción que más adelante pues los otros colegas y usted mismo va a hacer énfasis. Perdón, se voy a aprovechar ahí para decirle al pueblo hondureño. ¿Dónde estamos? Aquí. Miren, lo que acaba de decir la ministra de Finanzas en este momento, que dice el fondo, se ha focalizado bien, son acciones concretas a los más vulnerables, primero los que más necesitan, con Honduras Solidaria, todas esas bolsas que Fuerzas Armadas está entregando a lo largo y ancho del país, con alcaldes. Luego también dicen, se está identificando bien la manera de atender a los trabajadores suspendidos, pero ese dinero sale de las arcas nacionales, pero en algunos medios esto no lo van a escuchar, porque como están incómodos por otras cosas. Yo sé que ustedes no lo van a decir, pero yo tengo que decirlo, para que la gente comprenda bien. Y esto al equipo de comunicación tenemos que mandarles el mensaje, porque mire, de afuera nos vienen a decir felicitaciones, están haciendo bien su trabajo. Y aquí, compatriotas, entiendan también que como unos andan ahí ya en campaña desde ahorita, no van a reconocer y no, al final así es la democracia. Lo importante es que priorizamos el ser humano aquí y también hacer un país disciplinado, y este esfuerzo que hemos venido haciendo en la economía ahora nos permite amortiguar un poco este gran golpe que nos ha dado el COVID-19, pero también prepararnos para el nuevo orden de cosas.
es parte de, tengo que tirar este anuncito yo, porque si no en otros programas de televisión no van a salir, máximo unos en la mañana que siempre amanecen un poquito amargaditos por ahí, pero de todas maneras esto es así. Rocío. Y no solo eso, presidente. ¿Son amigos suyos? Sí. De todos nosotros. De todos. Y no solo eso, presidente, sino que también que se valora que de todo el presupuesto que se está ejecutando para atender la emergencia y para ver cómo salimos adelante con nuestra economía, buena parte de eso está saliendo de la optimización y de la reorientación del propio presupuesto que ya teníamos en las instituciones. Ahora, eso, explíquele usted cuando dice optimización y el buen manejo, ¿qué fue lo que hicimos para que la gente mire que también nos apretamos la faja inmediatamente? Bueno, al arranque de la pandemia, usted nos autorizó en Consejo de Ministros a la Secretaría de Finanzas entrar en un proceso de contención y de reorientación del gasto para esta situación. O sea, recorte, ¿verdad? Recorte. Nos exacto. apretamos la faja. Y hasta el momento, los casi 3,000 millones que tenemos utilizados han salido totalmente de ese recorte, de esa reorientación y de esa contención del gasto. Y el resto, como habrá otro informe que, como usted se ha referido a la Nación, ha venido pues de recursos que estamos recibiendo de atención en la emergencia, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que quiero decirle que son los dos que ya ingresaron al Tesoro, y de otros recursos de emergencia de fondos externos. Pero aquí sí, presidente, y es bien importante para mí poder transmitir aquí en su presencia este mensaje. Aún con todo el comportamiento del primer trimestre en relación a las recaudaciones, que quiero decir que está fuertemente marcado por el cumplimiento del pago del impuesto sobre renta del año pasado, aún así nosotros estamos previendo una caída de los ingresos aproximadamente de 18.472 millones de lempiras, ya al cierre de diciembre de este año, sumando la caída de impuestos sobre renta, impuestos sobre venta, el impuesto del combustible y todos los demás impuestos, también las recaudaciones por conceptos en aduanas. Al final la reducción va a andar cerca de los 18.472 millones de lempiras. Ahí sí me permite hacer un alto. Sí. Imagínense, compatriotas, 18,000 millones de lempiras. Y lo voy a decir porque estaba hablando con unos alcaldes, como 100 y pico de alcaldes en una videoconferencia. Y yo les decía, nos hace falta dinero, nos va a hacer falta dinero. ¿Y cómo vamos a hacer para cumplir? Y ahora hay que partir de una realidad, va a haber 18,000 millones de lempiras menos. Lo justo es que todo reorientemos, es decir, cortar unas partidas que, aunque querramos, son más importantes ahorita la salud y las otras cosas, y agarrar ese dinero para darlo a las prioridades. Pero eso no solo tenemos que hacerlo nosotros en el Ejecutivo, tenemos que hacerlo todos, todas las instituciones públicas, pero también usted también, compatriota, en su casa. Usted tiene que reducir aquellos gastos que no son necesarios. Por ejemplo, si tiene un celular y le andan ofreciendo el nuevo, no ocupa gastar en eso. Su prioridad ahorita es la comida, es la salud, entonces son las medicinas. Ya no hay que andar comprando tanto esa ropa de marca, hombre. Sino, mire, ahí anda Rocío de las mujeres lencas, ¿verdad? Así es, los zapatos de la Séptima Avenida. Otra vez tenemos que ponerlos de moda, consumir lo nuestro. Entonces, otra vez, la responsabilidad de poder usar el dinero ante esta crisis pasa porque todos nos soquemos la faja y gastemos estrictamente en lo esencial. Y eso es válido para la persona, para la familia, para el municipio, para todo el país. Tengo que darle ese eje comercial porque es parte de la realidad. No, y así es, presidente, y como los ingresos van a ser menores también, y tenemos necesidades importantes en la atención para garantizar el cuidado de la salud de las personas, de la alimentación y las demás prioridades que usted ha indicado,
pues con su autorización, señor presidente, he preparado una propuesta de reforma del presupuesto para ser enviada al Congreso General de la República, que consiste básicamente en que se autorice la reducción de al menos el 16% del presupuesto general de la República, pero de todo el sector público no financiero. Ahí significa que no solo la Administración Central, sino también el Congreso, bueno, todas las entidades que estamos cubiertas bajo el presupuesto general de la República, debemos reducir el presupuesto en al menos el 16% del presupuesto. Tengo lista la iniciativa, señor presidente, creo que es una medida clave, ¿verdad?, para aprender a vivir de otra manera, ¿verdad?, con austeridad, para poder atender lo prioritario en esta pandemia. Entonces, y quizás, ministra, es bueno decirlo, todos los sectores con los que platicamos, todos nos dicen, ahorren, zóquense la faja, y hay que hacerlo, dice, con todos. Esto es una vox populi en las mesas de trabajo. Sí, no, y si es dinero que no tenemos y que no lo vamos a tener, pues toca, ¿verdad? Como en los gobiernos, en las empresas, en las familias, igual caen los ingresos, pues tenemos que aprender a adaptarnos y a priorizar. Y lo último, señor presidente, es que hemos adoptado también varias herramientas para el seguimiento y el uso de los recursos, no solamente la información en el portal de la Secretaría de Finanzas, sino en el portal del IAP, donde las instituciones tienen que poner hasta las facturas, ¿verdad?, de lo que están utilizando. Hay un seguimiento detallado también aquí desde el portal de transparencia de Casa Presidencial, y hemos agregado algo que ha sido valorado, que es un mecanismo de marcaje del presupuesto utilizado en la emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si Banco Mundial nos aprobó y ayer ya ingresó, como me comentaba el presidente del Banco Central, los 119 millones de dólares de Banco Mundial y ya están los 144 millones del Fondo Monetario, bueno, entonces el organismo va a poder ver en el presupuesto en qué y a dónde y qué institución está utilizando ese recurso. También todo a nivel internacional hay una valoración del rápido puesto en marcha de un sistema de seguimiento del gasto y lo invertido durante la pandemia, señor presidente, más los mecanismos de rendición de cuentas y el mecanismo de seguimiento con sociedad civil. Es altamente valorado, lo ven bastante bien organizado, y es algo que también están valorando al momento que los organismos multilaterales están también, y quiero reconocerlo, avanzando rápidamente en los mecanismos de apoyo a nuestro país en todas las medidas que estamos tomando en esta situación. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Felicitarles también al equipo de finanzas, sé que no es fácil, pero vamos avanzando bien. Al pueblo hondureño reiterarle que hemos tomado las medidas económicas pensando en salvar empresas, porque si salvamos una empresa de la quiebra, salvamos empleos. Porque por el contrario, si se pierde un empleo o una empresa, cuesta tiempo y dinero volverlos a abrir como empresa, volver a abrir esos empleos. Entonces hemos venido trabajando con el sector privado, no solamente con los grandes empresarios o banqueros, sino con cooperativas, con microempresarios, con pequeños, en fin, con todos los sectores. Y hemos tenido la oportunidad de conversar, yo lo he hecho en un par de ocasiones, pero también el equipo permanentemente, con los doctores chilenos Luis Felipe Céspedes y Sebastián Bustos, con el Banco Central, han hecho un trabajo extraordinario, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y se han estructurado los mecanismos que le llamamos fondos de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa, también para el sector agroalimentario, y también se está trabajando en otro que podría ser para la gran empresa, siempre y cuando ese mecanismo nos ayude a mover el tema de agro, que es tan importante. Y hablábamos también del tema del turismo, que aunque se puede atender de otra forma, es uno de los sectores más golpeados, pero que más potencial tienen en el mediano plazo. Aquí está Edwin Andrade con nosotros, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para que nos explique cómo van lo de los fondos de garantía.
Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hemos estado las últimas semanas trabajando arduamente conjunto con el Banco Central para esquematizar un modelo de fondos de garantías que venga a ser una herramienta que permita la reactivación económica post-crisis. Quiero comentarle también, presidente, de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió en inicios de marzo, cuando empezó la pandemia, algunos mecanismos de alivio que han estado pensados en dos tiempos. El primero, para atender a todos aquellos deudores que no le podían hacer frente a sus obligaciones en el momento en el que se ha tomado este toque de queda para evitar la propagación de este virus. Y en el segundo momento ya estamos hablando de una reactivación económica. De esa forma han sido esquematizadas estas normativas. Y en esta primera etapa me satisface comentarle también e informarle al público en general que se han abocado a estos mecanismos de alivio 913,000 operaciones de crédito, que representa el 45% del total de la cartera. Esto lógicamente va a ir incrementando en la medida que la capacidad de pago vaya disminuyendo, producto de que estamos todavía en estas en el confinamiento. ¿Qué porcentaje digo de toda la cartera? 45%, presidente. Y habrá que decir que eso a pesar de que los bancos han estado a medio vapor, ¿verdad? Es correcto. Mucha gente ha estado utilizando bastante el medio electrónico, o la gente también para evitar un sobreendeudamiento, en la medida que tienen la disponibilidad de ir al banco, han hecho efectivo el pago de sus obligaciones. Pero un 45% que se ha identificado y que la gente se ha abocado a los bancos, se les ha otorgado este periodo de gracia. Entonces, esta ha sido una medida importante que permite no solamente evitar el deterioro de la cartera de crédito, sino también mantiene la estabilidad en el sistema financiero. Colateralmente con eso, y esta sí es una medida complementaria, presidente, la iniciativa del Fondo de Garantías, básicamente tiene como propósito reactivar la economía de todas aquellas empresas que se han visto afectadas, producto de todas las medidas que se han tomado para evitar la propagación de este virus, y además acompañado a ello mitigando de cierta manera el riesgo asumido por el sistema financiero, las organizaciones privadas de desarrollo financiero que atienden un sector muy importante de la economía, y el sector cooperativo. De esta manera, presidente, estos fondos de garantía están orientados para reactivar la economía y darle facilidades crediticias a todos aquellos deudores que se han visto afectados. Y estos son específicamente para capital de trabajo, o préstamos otorgados exclusivamente en moneda nacional. Estos préstamos en ningún momento podrán ser utilizados para cancelar deudas previas. Estos son exclusivamente para poder reactivar la economía de nuestro país. En términos generales, el Gobierno de la República, a través del Banco Central, ya ha identificado los recursos que son los necesarios para poder apalancar. Y fíjese qué importante que con este mecanismo de garantía se estaría estimulando el crédito en alrededor de 62,000 millones de lempiras. Eso en los próximos meses. Esto va a ser un crecimiento. Perdón, Edwin, eso vale la pena reiterarlo. Compatriotas, son 62,000 millones de lempiras que se estarían apalancando con estos fondos de garantía. Eso solo con recursos nacionales, ¿verdad? El esfuerzo que el Banco Central está haciendo, más lo que podemos conseguir después para poder fortalecer esto. Y tal vez un punto importante de hacerle ver a la gente, cuando yo estaba aprendiendo a montar a caballo me decía mi papá, te vas a caer las primeras veces, pero si te caes y te quedas llorando ahí, vas a perder tiempo. Porque como quien dice, el golpe está, tenemos el golpe ahorita de la economía. Entonces, planteándolo en este ejemplo del caballo, me decía, hay que volverse a subir, aunque vaya llorando todavía, pero al final vas a terminar amansando el animal o aprendiéndolo a manejar. Entonces la idea es, tenemos el golpe, yo les aconsejo en este momento, vayan pensando mientras estamos todavía en este confinamiento, cómo usted va a volver a impulsar su negocio, o si lo va a reinventar, o si se va a dedicar a otro, pero mientras tanto vaya usando estos mecanismos vía electrónica para que cuando estén listos el 15 de mayo
ya usted haya adelantado. O sea que no perdamos el tiempo, vamos trabajando sobre la marcha. Perdón. Sí, presidente. Otro dato importante es que con este fondo se van a atender alrededor de 425,000 micros, pequeños y medianos empresarios. O sea, el fondo está diseñado específicamente para este sector de la población, sin olvidar el encadenamiento que hay en todo el sector productivo y que por lo tanto todos estos micros, pequeños y medianos empresarios que compran y venden insumos a los grandes empresarios, entonces no podemos dejar también a ese sector de la economía por fuera, y también está trabajando en un fondo de garantía que permita también el otorgamiento de créditos a estas empresas que son de mayor envergadura. Pero lo importante, señor presidente, es que se está atendiendo a un sector muy importante de la población, micro, pequeños y medianos empresarios, alrededor de 425,000 empresarios que van a tener la oportunidad de ir a los bancos y al sistema cooperativo, a las OPDFs, a pedir este capital de trabajo, el cual va a ser garantizado por el gobierno. Es importante que estos créditos deben de ser repagados, porque las repercusiones al final, si no se pagan, serán las mismas. Va a caer en la central de información crediticia, va a evitar al final estar gozando de los beneficios que el gobierno de la República da para estos fondos, y como decía el señor presidente, esto es un inicio de lo que pudiese venir posteriormente. Así que este sería como los datos generales de este fondo de garantía, presidente. Esperamos tenerlo ya en marcha. Y otro dato importante que quería mencionarle es que hemos estado también platicando con juntas directivas y gerentes de los bancos con el propósito de conocer las estrategias que ellos van a estar teniendo para atender a toda esta población en el corto plazo. Siempre manteniendo las medidas de bioseguridad que se deben de mantener, porque claro, la gente necesita ese dinero para reactivar sus empresas, pero también por parte de los bancos se deben de tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus. Y al final, que todo el mundo somos responsables de evitar la propagación. Yo soy responsable de mi salud, de mi familia y de los que me rodean, y solamente lo podemos hacer siguiendo las medidas de seguridad. Gracias, presidente. Muchas gracias y saludos a todo el equipo de la Comisión de Banca. Gracias por ese aporte, igual al equipo del Banco Central. Quizás reiterar, compatriotas, que esta es la oportunidad de pensar en cómo nos vamos a reinventar, cómo nos vamos a acoplar a esa nueva realidad que es obligada. Eso pasa por un comportamiento disciplinado, responsable, de cuidar su salud, la de su familia, la de sus compañeros de trabajo, y los empresarios cuidar la salud de sus empleados. Y este mundo no va a volver a ser el mismo. Eso nos obliga a entender que debemos de pensar desde ahora cómo vamos a resurgir, cómo usted va a resurgir como persona, cómo usted va a resurgir como empresario, si va a seguir con el mismo negocio o va a reinventar el que tiene o va a hacer otro. Pero aquí tenemos que salir diferentes todos. Dios tiene un propósito con esta sacudida que nos está dando a todo el mundo, y mal haríamos nosotros en no aprovechar este mensaje de cambiar todos. Bueno, las acciones que ya habíamos implementado previo a la llegada de la pandemia, es decir, recuerden que veníamos trabajando, estudiando primero y luego trabajando un proyecto agresivo para atender a la micro, pequeña y mediana empresa en el sector agroalimentario. Esto ahora nos permite responder de una forma mucho más rápida, más efectiva, encarar estos efectos del COVID-19. Es clave y estratégico apoyar al productor nacional. Consuma lo hondureño, consuma lo nuestro. Y en este caso de la cadena alimenticia es clave, porque en el mundo van a hacer falta alimentos al final de este año. Nosotros ya habíamos comenzado a trabajar y ahora solo es de ponerle el acelerador, pedirle a los bancos, a las cooperativas, a las empresas agroalimentarias de la industria, a las cajas rurales, pedirle también a las casas que venden insumos agrícolas, movamos rápido este dinero del agrocrédito. Y le decía a los alcaldes hoy, aprovecho para decirles, no voy a mencionar un municipio, decidieron encerrarse y ni dejaban entrar la comida. Cuando ya comenzaron a aguantar hambre, dice el alcalde que les dijo, se fijan, no podemos vivir solos.
Nosotros tenemos que producir y aquellos comprarnos. Y tenemos que dejar entrar los insumos para poder producir. En esa ruta de agrocrédito y del apoyo al agro y a la MIPYME, Banprovi ha hecho un gran esfuerzo. Yo quisiera pedirle a la presidenta de Banprovi, Mayra Falk, que le ha venido a dar una vuelta de calcetín a ese banco, como tuvo que haber sido siempre, que nos cuente cómo va el apoyo a la micro y pequeña empresa y cómo va también el apoyo al agro a través de agrocrédito. Saludos a la distancia, presidenta Falk. Tiene la palabra. Muy buenas, señor presidente. Gracias por poder compartir algunos de los elementos importantes de Banprovi. Solo permítame un segundito. Qué bonita su camisa, su blusa. Bueno, mi camisa es hecha en Honduras y tengo además las mangas arremangadas. Esto para decirle al pueblo hondureño que todos en el gobierno estamos con las mangas arremangadas para echar adelante esta emergencia, porque realmente es un tema muy importante. Yo quisiera decirle, presidente, que tenemos un Banprovi fuerte, igual que las calificaciones que acabas de mencionar, pero en mis idas al campo siempre la gente me dice, ¿y cómo se come la macroeconomía? Bueno, Banprovi es un mecanismo para comer la macroeconomía y por eso tanto el Fondo Monetario como la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo y otros actores han estado muy pendientes del trabajo que estamos haciendo. Lo primero que nosotros tomamos como decisión el 17 de marzo fue readecuar las cuotas de marzo, abril y mayo, en su totalidad, presidente. Aquí no hay excepciones. Aquí, en su totalidad, toda la cartera de Banprovi fue readecuada por 3 meses y eso implicó para nuestra institución no un sacrificio, sino un valor público de decirle a todos nuestros prestatarios, señores, durante 3 meses no van a pagar 1.140.7 millones de lempiras. Eso quedó en la economía, no nos tuvieron que pagar y yo no lo veo como una reducción de nuestros ingresos, sino como un valor público que Banprovi pudo otorgar rápidamente a la población mediante la circular 10-2020 y aquí decirle a todos los intermediarios financieros que la cuota van al final del préstamo y por tanto no deben cobrar ni capital ni intereses porque nosotros ya hicimos la readecuación. ¿Qué ha hecho Banprovi, señor presidente, con nuevos productos? El agrocrédito usted sabe que ya lo veníamos diseñando, hay 3.000 millones con un fondo de garantía que ya estaba diseñado en el momento de la crisis. Luego tenemos la línea de crédito para los pequeños hoteles, este es un sector que está, y usted lo sabe muy bien, sumamente afectado y les hemos dado el periodo de gracia y el periodo de pago que responde a su realidad, porque no hay, presidente, mejor receta que ponerse en los zapatos de los sectores para diseñar los productos financieros. Al sector de los pequeños hoteles no le resuelve nada 4 años porque ellos realmente están hundidos y no creo que en 1 año puedan comenzar ellos a reactivarse porque es un sector que depende mucho del resto del mundo. Luego ha habido muchas críticas, y usted lo sabe, al tema de que nosotros a veces nos atrasamos. No voy a discutir el tema ahorita, pero tenemos las líneas de crédito aceleradas, se han otorgado a las MIPYMES para que nosotros desembolsemos esos recursos y lleguen rápidamente al sector productivo, y luego las líneas de crédito de FIRSA para las casas comerciales. Aquí quiero hacer, y exportadoras, aquí quiero hacer un énfasis de que estos 150 millones que son un aporte de la Secretaría de Finanzas, que los administramos nosotros con la mayor responsabilidad posible porque somos fiduciarios de estos recursos, son principalmente para proveer de insumos. Usted sabe que el agro ya necesita los insumos, entonces para que llegue rápidamente el recurso al sector productivo. Luego, como lo hemos hecho durante todos los años, nosotros rendimos cuentas mes a mes, usted lo sabe, le enviamos el RIN de cuentas
de enero a abril, Banprovi ha colocado 2.247.5 millones de lempiras. La mayor parte de estos recursos han ido a vivienda porque este proyecto ya venía caminando y los bancos tenían presa, pero se han colocado 431.4 millones en producción y 290.1 millones en MIPYME, y muchos de estos créditos de MIPYME son para el agro, señor presidente. Son pequeñitos créditos de 8.000, 10.000, 15.000 lempiras que se canalizan principalmente por instituciones que atienden el sector de la micro, porque no es un sector que es atendido por todos los intermediarios. Pero usted me va a decir, bueno, de esos 247, ¿cuánto hemos invertido durante la crisis? Quiero mostrarle abril al pueblo hondureño para que vean lo que hicimos en abril. En abril colocamos 566 millones, pasemos a la siguiente, y esos 566 millones representan el 38% de lo que nosotros hemos colocado. Y si usted ve, de los 400 millones, 431 millones, 164 millones se colocaron en producción con fondos propios y agrocrédito en el mes de abril, y 141.2 millones, y yo quiero agradecer aquí a los que atienden a la MIPYME, se colocaron en abril para atender a las microempresas en el marco de la crisis. Presidente, esta es una respuesta de las instituciones que atienden la MIPYME muy importante, porque realmente ellas están conscientes de que si no apoyan a sus clientes, no los fidelizan y no van a lograr realmente Perdón, avanzar. presidenta Falk, Sí. perdón, estos 566 millones solo son durante este mes de abril. Solamente durante el mes de abril, 566.2. Quiere Yo decir quiero que aquí cuando ya se normalice la apertura de más cooperativas y financieras o los intermediarios y bancos, ese número puede crecer sustancialmente. Sí, presidente, yo quiero agradecer aquí al equipo de Banprovi. Han hecho un trabajo estupendo durante esta crisis. Y no solo el área de negocios, sino el área legal, el área de riesgos. Hemos respondido a todos los requerimientos del regulador. Hemos hecho todo para seguir funcionando como que si no estuviera pasando nada, y por el otro lado con todas las medidas de bioseguridad tomadas, y además, presidente, con turnos específicos para que el negocio no se pare. Entonces, vamos de 50 en 50 y eso permite que durante la semana se hagan las aprobaciones de los créditos. Ahora bien, Pero además, hay una frase muy popular en los pueblos, dicen que al que está rindiendo bien o al que está trabajando bien siempre se le pone más carga. Y como veníamos haciendo una gestión con Rocío y el presidente Dante Mossi en Banco Centroamericano, pues ya ayer se aprobaron los 300 millones de dólares para que Banprovi pueda administrarlos. Esperaríamos nosotros que pronto podamos hacer ese trámite ya para mandarlo al Congreso y que Banprovi pueda ya administrar una cartera mucho más grande. Sí, presidente, yo quiero agradecerle tanto al Gabinete Económico, a los ministros Valdías, Marco Midense, al ministro Guevara, al Congreso Nacional, porque lo que usted dice es producto de un conjunto de acciones. No somos solo Banprovi, hemos recibido el apoyo de todos y eso nos ha hecho avanzar muchísimo en nuestra gestión. Pero quiero mostrarle un poquito qué ha pasado semana a semana desde que se detonó la crisis. Y pasamos al siguiente. No sé si la letra nos va a dar, pero la voy a ir mencionando una por una. Fíjese bien, la primera semana usted se comprometió a que nosotros íbamos a desembolsar 200 millones y desembolsamos 203 millones. La segunda semana desembolsamos 217.6 millones. La tercera semana, como los bancos estaban readecuando y refinanciando y atendiendo la resolución de la comisión para hacer las readecuaciones, solo nos llegó una presa de 91 millones. Ahí nos preocupamos y hablamos con las cooperativas, con la IVA, hablamos con la red de las microfinancieras y la siguiente semana logramos tramitar 172.7 millones de lempiras.
La semana del 20 al 24 de abril, 109.9 millones. Y la sexta semana, del 27 al 30 de abril, 180.3 millones. Es decir, presidente, que desde el 16 de marzo al 30 de abril, nosotros colocamos en la economía 974.5 millones de lempiras a los sectores de producción, MIPYME y vivienda. Esto, presidente, es gracias al trabajo conjunto que hemos hecho en Banprovi, y yo reconozco que el equipo ha hecho un gran trabajo, además de que hemos participado en casi todas las mesas, usted lo sabe, y hemos atendido a todos los sectores. O sea, nuestro trabajo no solo está en el escritorio, nuestro trabajo está en las relaciones con los sectores. Usted me decía qué ha pasado con el tema agroalimentario. Bueno, esos 431 millones incluyen fondos propios y agrocrédito 8.7. Y hemos canalizado a rubros como granos básicos, café, palma, hortalizas, caña de azúcar, ganadería, y aquí va la porcicultura y va también la ganadería de engorde y la ganadería de leche, tilapia, maquinaria agrícola, sistemas de riego y la agroindustria. Es decir, hemos abarcado un montón de rubros, hay otros que son más pequeñitos, pero estos son los principales rubros. Y cuando usted me dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con agrocrédito? Y quisiera informarle que en este momento, con agrocrédito, 7 bancos tienen, si pasamos a la siguiente, 7 bancos tienen en documentación 348 millones. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros nos ha pedido estos datos, y el problema que hemos tenido con los bancos es que muchos no han podido documentar los créditos por el tema de que tienen que documentar una garantía o porque tienen que hacer un registro de una garantía mobiliaria o de un contrato en el caso de las agroindustrias. Si me permite. Pero, ahí, Presidenta, sí, como sé que ese es un gran valladar, yo quiero reiterar la petición, ahora la hago de manera pública, al ministro Eval Díaz y a quienes dirigen el Instituto de la Propiedad, al igual a las cámaras de comercio que administran estos registros de la propiedad mercantil, que tienen que estar abiertos y tienen que estar en línea, conectados de ser posible, para agilizar estos trámites. Y de igual manera, a los alcaldes que nos permitan también o que apoyen esa apertura de las ventanillas dedicadas de parte de los bancos y cooperativas y también intermediarios financieros para apoyar este tipo de productos. Eso es lo que nos va a permitir adelantarnos, y como ya la cadena alimenticia todo está autorizada por SINAGER, si esto nos falla, entonces esto nos obstaculiza. Así es de que esa instrucción la estamos girando nuevamente para afinar cuanto antes ya y que no existan estos impedimentos, como usted decía. Perfecto, pero por el otro lado, presidente, tengo buenas noticias. 3 cooperativas, un intermediario no bancario y 3 centrales de cajas rurales ya han presentado créditos en agrocrédito 8.7 por un total de 43.6 millones de lempiras. Esto ya es una muestra de cómo hemos diversificado el ecosistema de intermediarios, porque usted sabe que las cajas rurales son muy importantes, y aquí está la central de cajas rurales de Cosquín, hay una central de cajas rurales en el oriente del país, hay una central de cajas rurales en Ocotepeque, tenemos cooperativas de producción que están haciendo ya su trabajo en términos de lograr el tema de agrocrédito 8.7. Y por el otro lado, reitero los 150 millones de la línea de crédito de FIRSA, que vamos a atender créditos hasta 300.000 lempiras y vamos a llegar alrededor de 1.500 productores. Entonces, señor presidente, no estamos parados en cuanto al agro, podríamos estar mejor. Y en cuanto a la MIPYME, logramos a través del Congreso, y nuevamente mi agradecimiento al Congreso Nacional, habilitar los 95 millones que hay en FONCAFE para garantizar la MIPYME con una cobertura de hasta el 80%. ¿Por qué, presidente? Porque usted sabe que Banprovi maneja recursos de largo plazo, muchas MIPYME van a pedir reconvertirse, hacer inversiones, lo está haciendo, por ejemplo, el sector educativo,
tienen que mejorar su tema de educación en línea. Entonces, esto requiere realmente capital de inversión y, por tanto, FONCAFE va a brindar esa cobertura. Hasta el 30 de abril habíamos desembolsado 290.1 millones y en esta semana recibimos 80 millones de solicitudes para la MIPYME en líneas de crédito aceleradas que esperamos aprobar en el Congreso, en el Consejo Directivo, entre lunes y martes de la próxima semana. Por el otro lado, yo quisiera informar, en el siguiente slide, tenemos una línea de crédito de esos 370.1 millones que hemos colocado, ha ido más o menos un 25% al sector agropecuario, un 35% al sector comercio y servicios y el resto en la pequeña industria, que usted sabe que solicitan más recursos. El tema agropecuario, comercio y servicios, aunque se vea poco, es realmente de una cobertura en todo el país a nivel nacional, y quiero aquí agradecer muy particularmente a 12 intermediarios financieros, entre los cuales tenemos las microfinancieras, las sociedades financieras, los bancos, las cooperativas y las centrales de cajas rurales, que todos ellos son los que han solicitado principalmente líneas MIPYME. Y por el otro lado, la buena noticia que usted ya nos dio, los 300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica fueron aprobados. Nos viene un trabajo fuerte en términos de formalizar esto, pero van a ser 7.500 millones de lempiras para la MIPYME, de los cuales 5.625 van a ser para créditos y 1.875 millones van a ser un fondo de garantía para respaldar los financiamientos con fondos propios de Banprovi y los fondos de primer piso. Porque usted sabe, presidente, que hicimos una solicitud para poder garantizar con los fondos que íbamos a tener en el Banco Central, pero este tema implica la reforma al Código de Comercio, aspecto que se dificultó. Entonces, para encontrar la salida correcta y el mecanismo correcto, la transparencia correcta y evitar la duda en que nosotros pudiéramos manejar recursos de estos fondos de garantía, señor presidente, nuestro fondo de garantía está diseñado especialmente para 3 cosas: crear acceso, crear solvencia y crear inclusión financiera. Ese es nuestro objetivo, y en nombre del equipo de Banprovi le damos las gracias a todos los que nos han colaborado, porque sin ustedes hubiese sido imposible nuestro trabajo. Y aquí están los resultados de cómo la macroeconomía se transforma en hechos reales y llega directamente al sector productivo, porque el sector real de la economía es el que nos va a sacar adelante de esta crisis. Así que, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted por el apoyo a Banprovi. Nos estamos fortaleciendo. Usted nos dio instrucciones. Lo haremos de la mejor manera y de la manera más transparente posible. Para terminar, ya fue lanzada nuestra política ambiental y social, lo cual nos va a permitir el próximo año acceder a fondos verdes, y ya fue lanzada nuestra campaña Transparencia e Integridad, con el objetivo de que todos los colaboradores estén claros que en esta emergencia y en la postemergencia la transparencia y la integridad son elementos fundamentales para el servidor público. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidenta Falk. Y en efecto, lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio de transparencia, es rindiéndoles cuentas de las medidas que se han venido tomando y también anunciando otras que van a tener su efecto días más adelante. En el caso de Banprovi, quiero decirles, compatriotas en el campo, en este momento hay una fuerza de 116 técnicos en agronomía y que están trabajando, distribuyendo el bono cafetalero en 15 departamentos. Ellos también serán promotores de los créditos que maneja Banprovi. También estaremos haciendo el conocimiento del público cuáles son los bancos, las cooperativas, los intermediarios financieros, para que usted accese ahí cerca en su casa, en su comunidad. 8.7 como tasa anual
10 años plazo, 3 de gracia, y que usted solo ponga 30% de garantía, eso no existía nunca antes. Ese es un mecanismo muy importante para levantar la producción agroalimentaria hondureña. Y eso también va acompañado de asistencia técnica. Pero tenemos que modernizar la agricultura, tenemos que tener sistemas de riego, tenemos que tener perforación de pozos para garantizar el agua, tener cultivos de frijoles, por ejemplo, 3 o 3,5 ciclos al año. Y usted, si tiene esa manguerita que le está echando la gotita ahí, va a tener rendimientos extraordinarios. Y recuerde, el frijol tiene garantizado el precio por quintal, 1,250 lempiras el quintal. El precio del maíz, no recuerdo la garantía, pero andaba creo en 450 por ahí, pero en todo caso son excelentes precios. Eso le indica que si usted siembra va a tener un buen precio, una buena ganancia. Y a quienes tienen otros cultivos en este momento de exportación cuyos mercados están cerrados, aprovecha ahorita y siembre frijoles, siembre maíz, siembre otra cosa, que se la vamos a comprar. Entonces nos preparamos para ser un país muy fuerte en el tema de producción de alimentos.